Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente estoy con ustedes para presentar palabra de Dios en este Día del Señor, día especial para Él y para su iglesia. Definitivamente le alabamos en espíritu y en verdad cada primer día de la semana. Como ustedes saben, este, los días del Señor estoy transmitiendo el libro de Éxodo. El domingo recién pasado, lamentablemente, el internet falló, pero las clases están subidas. Lo único que les aclaro que hubo un error de identidad que ahora nuestro hermano Nelson lo va a corregir para que ustedes puedan escuchar las lecciones 124 y 125. Luego, este día vamos a iniciar el capítulo 40. El capítulo 40 es el último del libro de Éxodo. Y en este capítulo se trata específicamente que Dios mora en el tabernáculo. O sea, lo que vamos a estar estudiando en este capítulo 40 es el levantamiento del tabernáculo y la presencia del Señor. Probablemente sean de 3 a 4 lecciones. Con estas 3 o 4 lecciones, voy a dar por concluido el estudio del libro de Éxodo. En total serán 128 o 129 lecciones. Este día vamos a ver la lección número 126. Y yo siempre les recuerdo a ustedes que usted puede beneficiarse de escuchar desde la lección número 1 hasta la 129 que estará lista para el siguiente domingo, o 128. Usted puede escucharla permanentemente porque quedan en YouTube grabadas para eterna memoria, gracias al Señor. De manera pues que hoy vamos a darle inicio a esta lección número 126. Antes yo quiero decir una nota de contentamiento. Para mi esposa y yo y la familia hay mucha alegría. ¿Por qué hay alegría? Aparte de la alegría del Día del Señor. Pues nos visita nuestra hija que vive en México con sus 2 nietos. Y por eso es que ustedes me ven esta barba, porque fue una petición del nieto que quería verme con barba larga. A mí no me gusta, hermanos, y yo digo que nomás se vayan, pues me la voy a quitar, porque nunca me he acostumbrado a tener barba, pero ellos están muy contentos. Al final voy a hacer una grabación aparte del estudio cuando termine, y se los voy a presentar para que vean cómo están mis nietos. Bueno, empecemos con el estudio de la palabra de nuestro Señor. Repito pues, el levantamiento del tabernáculo y la presencia del Señor. El capítulo 40 provee una conclusión apropiada al libro. ¿Por qué digo que provee una conclusión apropiada al libro? Dios había liberado a Israel de la esclavitud egipcia. Trajo su pueblo al Sinaí.
hizo un pacto con ellos y les dio la ley. A pesar de la falta de fe de Israel, gentilmente les concedió el privilegio de construir un lugar donde pudiera encontrarse con ellos y habitar en medio de ellos. El último capítulo describe cómo se levantó el tabernáculo y luego detalla el momento culminante de la vivencia de Israel, el descenso de Dios para habitar en su casa en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el capítulo refleja la estructura literaria de toda la sección. En el libro de Éxodo, capítulo 25 hasta el 31, Dios proveyó instrucciones sobre la construcción del tabernáculo. Y usted sabe que todo esto lo hemos estudiado en una forma muy amplia. Luego, en los versículos o capítulos 36 hasta el 39, habla de cómo se llevaron a cabo estas instrucciones. En los versículos, entrando al capítulo 40, los versículos 1 al 15, Dios dijo cómo se había de levantar y dedicar el tabernáculo. Y luego en los versos 16 hasta el 33, describe la manera exacta cómo Moisés siguió las instrucciones de Dios. Luego Dios descendió sobre el tabernáculo manifestando su presencia en forma de una nube que llenó la estructura. El capítulo, como también el libro, concluye indicando que la nube y que por lo tanto el Señor proveyó una guía continua a los israelitas durante su tiempo en el desierto. Y esto lo vamos a ver cuando estudiemos ya específicamente los versículos 36 al 38. Bueno, habiéndoles dado esta breve instrucción, veamos la primera parte. La primera parte habla acerca de cómo el tabernáculo es levantado. Esto, por supuesto, que está comprendido desde el versículo 1 hasta el 33. Pero, primeramente, vamos a ver un prefacio del levantamiento del tabernáculo, que está plasmado en los versículos 1 y 2. Leamos este prefacio. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Versículos 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a medida que comienza el capítulo, una oración principal asevera claramente quién, o sea, quién es Jehová. Él estaba hablando ¿a quién? Estaba hablando a Moisés. ¿Qué había de hacerse? O sea, levantar el tabernáculo. ¿Y cuándo es que había de realizarse? Él le dice que lo haría el primer día del mes primero. Bueno, más adelante me refiero más exactamente a establecer la fecha.
el primer día del mes primero se refiere al primer día del segundo año de la liberación de Israel. O sea, para poder entrar a estar allí en Israel a esa tierra, pues se tardó ese peregrinaje un buen tiempo. En Éxodo 40:17 dice así: en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Entonces, los israelitas habían llegado a Sinaí en el mes tercero, pues, en el mismo día. O sea, exactamente 3 meses después de que fueron liberados en Egipto. O sea, tardaron 3 meses para poder ellos llegar a Sinaí. Ustedes siempre les digo que todo esto no eran medios de transporte modernos, todo esto era caminar y caminar y caminar. Entonces, por eso estoy diciendo que fueron exactamente 3 meses después de que fueron liberados de Egipto. Miren lo que dice, lo que ya hemos estudiado en Éxodo 19:1, dice: levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos que, en contraste con el lento periodo de construcción de aproximadamente 6 meses, la tienda podía ser levantada en un día. Y aquí hago referencia a este tiempo de construcción de 6 meses. ¿Qué nos indica esto? Que si se tomó 6 meses para levantar o para la construcción de este tabernáculo, tenemos que entender que fue algo bien hecho. No fue algo que fue trazado aquí. Hay un dicho popular que se dice a la pasarraya, o sea, a la ligera, pues. No se hizo a la ligera. El hecho de que se especificó un día para levantar el tabernáculo indica que la construcción de la tienda se diferenciaba de su ensamblaje. Ello iba de acuerdo con su naturaleza como lugar portátil de adoración. Todos los implementos relacionados con el tabernáculo ya habían sido confeccionados. Usted sabe bien, porque todos estos detalles los hemos estudiado muy detenidamente. O sea, hubo una confección de tal manera pues que se siguieron las instrucciones que les dio Moisés, las instrucciones que Moisés recibió de Dios. Todo lo que quedaba era un día para ensamblar las partes y erigir así la totalidad. Yo le ilustro de esta manera lo siguiente. Por ejemplo, hay tiendas de campaña y las hay de tamaños muy pequeños, pueden ser tiendas de 2 metros cuadrados, pero hay tiendas de campaña que pueden tener hasta 20 metros cuadrados. Yo lo ilustro de esta manera cuando nosotros, y yo creo que lo hice en las clases pasadas, refiriéndome a esto también, cuando hace unos 45 años, 50 años,
predicábamos el Evangelio como Iglesia de Cristo, aquí en toda la nación teníamos una carpa evangelística. Y en esa carpa, pues podían caber unas 100 personas quizás. Pero ¿qué sucedía? Que para levantarla lo hacíamos en cuestión de una mañana completa, parte de la tarde, o sea, unas 8 horas para levantarla. Pero ¿por qué era tan poco el tiempo, por decirlo así, en relación a la construcción de esa carpa? Evidentemente que cuando fue construida se tomaron a lo mejor 2-3 meses para poderla construir. Entonces, eso es lo que vemos acá. Se toman 6 meses para construirla, pero para armarla se necesitaba, por decirlo así, nada más de un día. La descripción, pues, del tabernáculo como tabernáculo de reunión sugiere que la función del tabernáculo de reunión de Moisés, mire lo que dice, lo que estudiamos en Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Fue transferida pues a este tabernáculo. Desde este punto en adelante, el tabernáculo era el tabernáculo de reunión, donde Dios se encontraría con el pueblo, o sea, con su representante o representantes. Específicamente, su principal representante era Moisés. También era el lugar donde el pueblo se congregaba para ofrecer sacrificios y para adorar a Dios. ¿Por qué lo hacían así? Porque Dios así se los había especificado cómo tenían que rendir tributo a Él. Por eso vemos que en el capítulo 40, desde la parte B del capítulo 2 hasta el versículo 15, podría dividirse en 2 secciones. La primera, del 2 al 8, Dios dio instrucciones para levantar el tabernáculo. Y en la segunda, de los versos 9 al 15, describió cómo se había de dedicar el tabernáculo. Si usted le pone cuidado a todo este estudio que hemos venido teniendo, Dios iba dando paso por paso todo lo que se tenía que hacer. Empezó dando qué materiales usar. Ellos no pudieron decidir la madera que iban a usar. Él les especificó. Ellos también tuvieron que respetar los materiales preciosos que tuvieron que usar, especialmente el oro. Mire lo que dice, vamos a leer, vamos a ver las instrucciones de cómo levantar el tabernáculo. Fíjese bien, póngale cuidado, las instrucciones de cómo levantar el tabernáculo, de los versos 3 al 8. Dice: y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Noten las instrucciones, eso es lo que me interesa que ustedes capten. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo.
Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente, pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Versos 3 al 8. Bueno, en esta sección encontramos las instrucciones de Dios para levantar el complejo del tabernáculo. El conjunto había de ser ensamblado en un orden lógico, y ese orden lógico es el que vamos a ver ahorita. Yo quiero decirles que vamos a ver dentro de este orden lógico, vamos a ver 9 descripciones que aquí se presentan. Número 1, se había de instalar la tienda, o sea, el tabernáculo, en sí de primero. Dice el verso 2, parte 2, harás levantar el tabernáculo de reunión. Número 2, se había de instalar el arca dentro del tabernáculo. Verso 3 dice, y pondrás en él el arca del testimonio. O sea, al arca del pacto se le llama el arca del testimonio porque contenía las 2 tablas de la ley y daban testimonio del pacto de Dios con su pueblo. O sea, ustedes recuerden lo que se conoció pues como los 10 mandamientos, que en la primera ocasión que se dio, Moisés las destruyó porque habían construido ese becerro de oro. Pero Dios fue misericordioso y se las volvió a dar a Moisés. Bueno, número 3, se habla de colgar el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Fíjense bien, yo les dije a ustedes que una cosa era el lugar santísimo, otra cosa el lugar santo. Al lugar santo podían llegar los sacerdotes en forma general, pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Por eso dice el verso 3, y la cubrirás con el velo. Número 4, se habla de instalar el mobiliario que formaba parte del lugar santo. Y dice, por ejemplo, habla de la mesa con el pan de la proposición. Habla del candelero y el altar para el incienso. Miren lo que dice los versos 4 y 5. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. O sea, a mí, como repito, me sorprende pues ese orden que debía de llevarse, no hacer nada al antojo de ellos. Número 5. Luego se podía colgar la cortina que cubría la entrada al lugar santo. Dice el verso 5 en su segunda parte, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Más adelante, en el versículo 21, dice, luego metió el arca del tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado
a Moisés. Fíjese bien, esto es de siempre ponerle cuidado. Dice, como Jehová había mandado a Moisés. Y yo le doy énfasis a esto porque en las lecciones que vamos a ver conclusivas el día siguiente del Señor, si el Señor nos lo permite, vamos a ver lecciones de aplicación para entender pues cómo es que se debe hacer como Jehová manda. ¿Ve? Bueno, número 6. A continuación, la atención pasó al atrio fuera de la tienda. Lo primero que se menciona es el altar de bronce del holocausto, que se había de colocar, verso 6, delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego, número 7, se había de colocar la fuente entre el altar y la entrada al tabernáculo y se había de poner agua en ella. Dice el verso 7, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Ustedes recuerden que cuando vimos esta descripción acerca de la fuente, ¿cuál era la función de la fuente? Que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies. Tenían que entrar limpios. Nunca Dios permitía la suciedad ambiental, sobre todo para estos sacerdotes que eran los encargados de la ministración, no digamos al sumo sacerdote que era el principal. Número 8, se había de levantar el cerco alrededor del atrio. Dice el verso 8, finalmente pondrás el atrio alrededor. O sea, esto indicaba pues que tenía que estar protegido. Nadie, por lo que quisiera, pues iba a poder llegar a ese lugar. Era una situación exclusiva para el sacerdocio levítico. Y número 9, luego pues se colgaría la cortina que servía de entrada al atrio. Por eso dice el verso 8, y la cortina a la entrada del atrio. La cortina a la entrada del atrio. Bueno, ¿qué es lo que vemos a continuación? Bueno, a continuación se ven precisamente las instrucciones para la consagración del tabernáculo y de los sacerdotes. Pero yo me voy a quedar acá ahorita en esta parte, porque voy a dejar esta segunda parte porque la voy a concluir con un detalle muy importante, que tiene que ver con todas estas instrucciones para esta consagración del tabernáculo y de los sacerdotes. Pues gracias a Dios que el Señor pues nos ha permitido como iglesia del Señor aquí en Ciudad Merliot el poder ya llegar a un nuevo estudio. Ustedes recuerden que presentamos el estudio completo del libro de Génesis, ahora ya casi por concluir el estudio del libro de Éxodo, y si Dios lo permite continuaré con el libro de Levítico con la gran ayuda de él. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos permites el estudio de tu divina palabra.
Gracias, Señor, porque hemos tenido mucha edificación en este estudio de Éxodo. Hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo de tu divina palabra. Gracias por ello, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.